Bueno, buenas tardes. Vamos a ver esta clase de un tema muy cortito, pero que viene en su programa y es pues también importante en esto de la epidemiología, que se llama bioseguridad. Este tipo de situaciones a veces las damos por hecho, pero son pequeñas acciones que van a mejorar considerablemente pues el pronóstico y disminuir la probabilidad de tener, por ejemplo, infecciones asociadas a la atención en salud de los pacientes, que es algo que desafortunadamente pues merma el pronóstico en muchas ocasiones a nivel no nada más hospitalario, ¿verdad? También en un primer nivel de atención, pero bueno, entonces vamos a empezar con esto. La bioseguridad en medicina y epidemiología se define o se refiere al conjunto de normas, prácticas y medidas destinadas a prevenir, controlar y reducir el riesgo de exposición a agentes biológicos. En este caso, pues nos incluye virus, bacterias, hongos y parásitos, así como otros riesgos relacionados con el fin de proteger a los pacientes, al personal de salud, a la comunidad y al medio ambiente. En el ámbito clínico, la bioseguridad busca evitar la transmisión de infecciones dentro de los servicios de salud, pero no nada más se refiere pues como tal al paciente. A veces también se nos olvida que nosotros pues nos podemos contagiar o podemos tener alguna exposición a algún agente químico, algún agente radioactivo si no tenemos las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si alguien vio la serie de Chernobyl. Si no saben qué es Chernobyl, pues búsquenlo en internet, pero es un accidente que pasó en Rusia. Bueno, en aquel entonces era Rusia, ahorita es Ucrania, durante la Guerra Fría, en un reactor nuclear que pues tuvo un accidente, ¿verdad? Entonces explotó este reactor nuclear y se liberaron pues grandes cantidades de tejido radioactivo, y el personal que estuvo ahí expuesto, por ejemplo el personal de salud que estuvo expuesto, a los pacientes que en ese momento habían estado expuestos a una gran cantidad de radiación, pues también al personal de salud le afectó si no tomó las medidas adecuadas. Entonces no nada más se morían las personas que habían estado como tal en el accidente, sino también las personas o el personal de salud que había estado en contacto con los pacientes y no tomaba las medidas de bioseguridad correspondientes. De tal manera que en urgencias van a ver que, y en emergencias, una de las primeras cuestiones a considerar es no convertirse ustedes en víctimas también, ¿sí? Sí, suena muy feo este tipo de situaciones, pero pues es menos malo que se fallezca una persona, que fallezcan dos o tres o 10, ¿verdad? Entonces hay veces que tenemos que esperarnos un poquito a dar la atención médica, pero primero tenemos que estar con las medidas de protección adecuadas. Cuando fue la pandemia del COVID, tal vez a alguno de ustedes les tocó estar en el ámbito hospitalario, pues lo principal era ponerte tú como personal de salud el equipo de protección personal, que te tardabas un ratito en colocártelo de manera adecuada, y entonces ahora sí podías entrar a atender a los pacientes y estar expuesto pues a las secreciones respiratorias, que en este caso pues son la manera de contagiarse del virus del coronavirus. Por más buenas intenciones que tuvieras, a lo mejor si tú ibas a atender a los pacientes sin el cubrebocas adecuado, sin los guantes adecuados, sin los lentes adecuados, pues lo más probable es que te fueras a contagiar del coronavirus y tú fueras a esparcir ese virus fuera del hospital, ¿verdad? Podrías ir a tu casa y contagiar a tus papás, y a lo mejor hasta se moría tu abuelita por el hecho tan simple aparentemente de no seguir las medidas de bioseguridad. Entonces, ahí entrábamos al área COVID. Tenías tu jornada de trabajo, salías del área COVID, había un área de desinfección, ¿verdad? Tenías que quitarte el equipo de protección personal de manera adecuada. Tenías que estarte aseando las manos varias veces durante este proceso. Gran parte del equipo era desechable, ¿sí? Las batas eran desechables, los guantes desechables, los cubrebocas muchas veces eran desechables. O si tú traías tu máscara de protección personal, pues había que desinfectarla en ese momento, ¿verdad? Los filtros de las máscaras que utilizábamos había que limpiarlas, meterlas en una bolsita Ziploc o algo así, que protegiera de que estuvieran en contacto con otras personas. Y luego tú, como personal de salud, tenías que bañarte dentro de las instalaciones designadas en el hospital para esto, y entonces ahora sí ya podías salir para que te fueras a tu domicilio, de tal forma que había todo un proceso de entrada y un proceso de salida ante una posible exposición, en este caso a un agente biológico que fue el coronavirus, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí cuáles son los objetivos de la bioseguridad. Pues son proteger al personal sanitario, evitar infecciones asociadas a la atención en salud, proteger al paciente y evitar la diseminación de agentes infecciosos fuera del hospital.
En relación a las infecciones asociadas a la atención en salud, ya hemos comentado que se van a machetear los 5 momentos de lavado de manos, porque aunque es poco probable que hagamos los 5 momentos, pues sí debemos de estar conscientes de que al menos antes de tocar a un paciente, después de tocar a un paciente, pues tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú revisas un paciente que tiene una celulitis en la pierna, celulitis es un proceso infeccioso, ¿verdad? Un proceso infeccioso en la pierna, pues lo revisas, tocas la pierna, hay a lo mejor secreción ahí hemática, secreción purulenta, y si no te lavas las manos y cambias de paciente, por ejemplo, tal vez el paciente de al lado tiene alguna patología que lo hace menos inmunocompetente que alguien que no tiene esa patología, ¿verdad? Por ejemplo, una diabetes mellitus descontrolada, tiene VIH, tiene alguna otra cuestión, incluso la edad, ¿verdad? Un paciente de la tercera edad pues es más susceptible a las infecciones que un paciente a lo mejor en sus 20, 30 años, ¿verdad? Entonces, si no tenemos la precaución de lavarnos las manos, pues vamos a contagiarle de esa bacteria que tenía el paciente de la celulitis, que puede ser a lo mejor un estafilococo o un estreptococo, al paciente de al lado, y pues ahora le va a dar neumonía al paciente de la tercera edad o al paciente con diabetes, y probablemente se complique ya estando en su domicilio, ni siquiera en ese momento, porque hay que acordarnos que el periodo de incubación pues no es algo inmediato, ¿verdad? No es como que ya te pusiste en contacto ahorita con el microorganismo y automáticamente te da fiebre, pues no. Tarda un periodo de ventana, acuérdense. Entonces muchas veces estas infecciones asociadas a la atención en salud pueden hacerse manifiestas tiempo después de que el paciente se dio de alta del hospital. Principios básicos de la bioseguridad. Universalidad, ¿sí? Todos los pacientes y fluidos corporales se consideran potencialmente infecciosos. Nosotros de primera instancia pues estamos expuestos como personal de salud ante un paciente que muchas veces ni él sabe que tiene, ¿verdad? O peor aún, a veces sí saben que tienen y no nos lo documentan o no lo dicen de manera inicial en la consulta. Por ejemplo, hay pacientes que tienen tuberculosis, que saben que tienen tuberculosis, y ya sea que no le den la importancia a esta enfermedad o que les valga, pues no te lo dicen y tú estás hablando con él como si nada, el paciente tose, tú no traes cubrebocas y te puedes contagiar de tuberculosis, ¿verdad? El uso de barreras de protección, bueno, aquí se refiere a medios físicos, ¿verdad? Los guantes, sí, no siempre usamos guantes, ¿verdad? A lo mejor para revisar un abdomen de un paciente que no tiene ahí alguna herida o algo, pues no es necesario ponerte guantes, pero por ejemplo ahora que hay sarampión, ¿verdad? Si tú revisas a un niño con sarampión, pues sí te puedes contagiar, ¿verdad? O varicela, o algún tejido ahí expuesto, una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, pues te vas a llenar de sangre, ¿verdad? El cubrebocas sirve para las dos personas, tanto para el médico como para el paciente. A lo mejor tú como médico eres más resistente a ciertos microorganismos porque te expones diario a ellos, pero el paciente que tú estás atendiendo probablemente no. Entonces a veces el que es el peligro pues es el mismo médico, la enfermera, el enfermero, que puedes tú ser un portador asintomático, por ejemplo, de COVID, un portador asintomático de un estreptococo, ¿verdad? Y obviamente el paciente pues te puede contagiar, ¿verdad? Si atiendes a un paciente con neumonía por X microorganismo, se está nebulizando en urgencias y tú pasas sin cubrebocas, pues te está entrando todo el microorganismo directito a las vías respiratorias, ¿verdad? La bata, bueno, aquí hay muchos debates en relación a la bata, ¿verdad? La bata anteriormente pues era un signo, ¿verdad? Una manera de diferenciar al médico de los pacientes o de otros profesionistas. Sin embargo, pues sabemos que la bata, sobre todo si no se cuida su higiene, si no se cambia periódicamente y esto, puede ser incluso un fomite, ¿verdad? Si nosotros usamos la misma bata ahora que sean internos todos los días del internado y no la lavaron, pues imagínense ahí el caldo de cultivo que traen. Una cosa ahí pueden traer pseudomonas y acinetobacter y un montón de cosas que no saben ni qué. Entonces la bata sí es útil, ¿verdad? Sí te protege, por ejemplo, si te vomitan encima de la bata, pues bueno, no te cae encima el vómito, ¿verdad? La orina, las heces, la sangre, pero hay que estarlas lavando. Ahora, por ejemplo, en quirófano, pues las batas que usan también son protección para las dos personas, ¿verdad? Si tú eres el cirujano, vas a quitar algo que no esté infectado, por ejemplo, a lo mejor vas a hacer una litotripsia, ¿verdad? Tiene una litiasis en el riñón, en el uréter, pues ahí el que puede meter una infección a las vías urinarias, pues eres tú como personal de salud. Entonces ahí la bata tiene un papel doble, ¿verdad? Protege al médico, pero también protege al paciente. Los gogles o careta, bueno, las personas que utilizamos lentes, ahí tenemos un punto a favor, ¿verdad? Si un niño nos tose en la cara mientras le revisamos la garganta,
pues tenemos nuestros lentes que van a proteger un poco más que no tener lentes a nuestra mucosa de la córnea, ¿verdad? Por ejemplo. Pero pues en determinados casos van a ver, por ejemplo, en urgencias, los que trabajan en urgencias o trabajen en urgencias algún día, pues que van a ver a médicos intubando pacientes sin guantes, sin caretas, sin gogles, sin cubrebocas incluso. Entonces estás ahí expuesto a una serie de secreciones respiratorias, sangre, que es una cuestión pues probablemente muy contagiosa, ¿verdad? Entonces sí es una urgencia, sí se tiene que hacer a lo mejor ese manejo en sala viaria, pero hay que protegernos, ¿verdad? Te pones tu cubrebocas, te pones tus guantes, te pones tus gogles y ahora sí ya, de mientras, pues lo puedes estar ventilando a otra persona al paciente, ¿verdad? No vas a poner en riesgo tu salud por atender a un paciente de manera apresurada, descuidando pues al personal de salud, incluso a los que están ahí a tu alrededor, ¿verdad? Entonces hay que, aunque luego les digan que, ay, qué fresas, ¿verdad? Qué delicados, que se pone sus guantes para poner una sonda Foley, pues claro, o sea, claro que tienes que poner guantes para poner una sonda Foley, ¿verdad? Equipo de protección personal, pues bueno, ya hay diferentes tipos, ¿verdad? En el caso del COVID es todo eso que les dije, los guantes, botas, cubrebocas, bata, cofia, ¿verdad? Incluso en el quirófano tienen sus batas para quirófano, tienen sus guantes estériles, ¿verdad? No es lo mismo ponerte un guante de esos de plástico que parecen de salchichonería de Walmart, para a lo mejor, no sé, tomar algún cómodo de un paciente, ¿verdad? No, el cómodo ya está sucio, más bien es para protección tuya, a ponerte un guante estéril antes de hacer una cirugía, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sí cambia la cuestión. Dependiendo de lo que vayamos a hacer, es el equipo de protección personal que necesitamos utilizar. Y el número 3, muy importante, eliminación adecuada de residuos. Van a haber unas siglas que son RPBI, es decir, residuos peligrosos biológico-infecciosos, que tienen toda una ciencia y toda una normativa. De hecho, hay una norma oficial mexicana en relación a esto. Más adelante vamos a comentarla un poquito. No me acuerdo si viene en esta presentación, ahorita nos damos cuenta. Donde, sí se me hace que sí lo puse en esta presentación, viene la separación, el envasado y la disposición final correcta. No es lo mismo desechar cuestiones punzocortantes, ¿verdad? Jeringas, agujas que tienen o estuvieron en contacto con sangre de un paciente, a desechar a lo mejor una placenta, a desechar heces, a desechar orina, a desechar gasas de un quirófano, ¿verdad? Llenas de sangre. Entonces cada tipo de material utilizado pues tiene su manera adecuada, que ya todo eso está estudiado y estipulado, ya no tenemos que andar inventando, nada más hay que informarnos y leerlo, ¿verdad? Todo está ahora sí que en los artículos, en las guías o en este caso en la norma oficial mexicana. Los 5 momentos de la higiene de manos que ya hemos platicado, ¿verdad? El lavado de manos, el uso de guantes cuando estamos en contacto con sangre o fluidos y el manejo seguro de agujas y material punzocortante. Los 5 momentos vamos a recordarlos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de estar en riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente, ¿verdad? Entonces hay que machetearnos esto, sí, se los van a preguntar muchas veces, incluidos en el examen de epidemiología, ¿verdad? Aquí están otra vez los 5 momentos, viene cuándo, viene la explicación, ¿verdad? Esto lo leen ahí con calmita. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice en este caso el Gobierno de México, la Secretaría de Salud. Son acciones esenciales para la seguridad del paciente, ¿verdad? Y viene desde la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera se nos ocurrió a los mexicanos, ¿verdad? En epidemiología, la bioseguridad se enfoca en prevenir la propagación de enfermedades a nivel poblacional, especialmente durante la vigilancia, investigación y control de brotes. Aplicaciones clave, pues hay que investigar brotes epidémicos. Por ejemplo, ahorita que ha habido algunos casos de sarampión, pues hay que hacer un cerco epidemiológico, ver ese paciente que en este caso son pediátricos, pues dónde vive, si hay otros casos por ahí, si tiene hermanos, si alguien más tiene síntomas o de dónde sacó ese contacto, ¿eh? Si fue a Estados Unidos, por ejemplo, esa es una manera de importar alguna enfermedad que usualmente no hay aquí. Si estuvo en contacto, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? A lo mejor ya hizo una diseminación ahí de la enfermedad, ¿no? Trabajo de campo, si hay personal que tiene que ir teóricamente a ver, así hacer un X número de manzanas dependiendo de la enfermedad, pues para ver si no hubo ahí otro tipo de contagios, ¿verdad? Manejo de las muestras biológicas es muy importante, aunque nosotros tomemos la muestra para X enfermedad, si no la almacenamos de manera adecuada, si no utilizamos el tipo de material que ya está estipulado para ese microorganismo,
pues al momento de hacer las pruebas van a salir negativas y vamos a tener un falso negativo. Entonces vamos a decir, no señora, su hijo no tiene nada, llévelo a la escuela. Y pues si tenía iba a contagiar a todo el mundo, ¿verdad? Laboratorios de salud pública, aquí en Aguascalientes pues está el Laboratorio Estatal de Salud Pública ahí por el Tercer Milenio donde hacen este tipo de pruebas. Pero pues en México tenemos todo un sistema, ¿verdad? De el INDRE, de enfermedades infecciosas, donde pues tú puedes mandar, bueno, dependiendo del estado donde vives, vas a mandar las muestras a diferentes laboratorios. Por ejemplo, cuando yo estaba en San Luis Potosí, allá en la Huasteca, pues los mandábamos a la Ciudad Valles. Y de Ciudad Valles me parece que los mandaban a Ciudad de México o a San Luis Potosí. Aquí de Aguascalientes desconozco a dónde se manden el tipo de muestras más especializadas, pero por ejemplo en el caso del seguro, pues el tercer nivel está en León, Guanajuato. Entonces, el epidemiólogo que está encargado de eso, pues debe de saber a dónde se van a mandar las muestras y cuál es la manera correcta de mandar esas muestras. Algunas se mandan con ciertos grados de temperatura, en ciertos materiales, tienen que proteger más al personal también que lo va a llevar. Entonces todo eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Y finalmente los programas de vacunación que han sido víctimas de su propia efectividad. Las vacunas existen desde hace muchos años, ¿verdad? Desde la viruela, los chinos inoculaban ahí viruela en otras personas. Platicamos lo de Luis Pasteur, que también tuvo que ver mucho con el inicio de la vacunación. El principio básico de la vacunación, pues ya lo saben teóricamente, ¿verdad? Es inocular o poner en contacto el sistema inmunológico de la persona que se vacuna a un microorganismo atenuado, por ejemplo, menos fuerte, o un fragmento del microorganismo ya muerto, para que el sistema inmunológico pues cree anticuerpos y en el momento en el que se exponga al microorganismo de verdad o al microorganismo fuerte, pues ya tenga una cierta preparación ese sistema inmunitario y pues sea una infección menos agresiva. Sin embargo, pues con el paso de los años, pues a la gente se le ha olvidado de las enfermedades que se previenen con la vacunación que existen. Por ejemplo, la tuberculosis, el sarampión, la rubiola, la rabia, ¿sí? Entonces, pues la gente puede llegar a empezar a pensar pues que no existen, ¿verdad? Y que las vacunas nos están metiendo un chip y que nos van a controlar y que sabe qué tanto. Pues miren, la verdad es que no es cierto eso. Las vacunas han salvado a México y al mundo de muchísimas enfermedades y han generado que muchas personas que probablemente hubieran muerto sin la vacuna, pues no hayamos muerto gracias a que tenemos la vacuna. Por ejemplo, a nosotros, o sea, ustedes pues que están jóvenes y yo que no estoy tan joven, pero tampoco estoy tan ruco, pues no nos dio ya viruela, porque ya no hay viruela gracias a las vacunas, por ejemplo, al menos aquí en México, ¿verdad? Sin embargo, sí nos dio varicela. La mayoría de nosotros o de ustedes probablemente les haya dado varicela, o al menos a mi generación, que yo soy del 94, sí nos dio varicela casi todos. Pero a lo mejor ahorita que ya están metiendo la vacuna en el sistema de vacunación, pues en 10, 15 años a lo mejor ya va a ser rarísimo un paciente con varicela, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos virus que son oncogénicos, el virus del papiloma humano? Si no lo conocen, pues bueno, el virus del papiloma humano hay muchos tipos, pero principalmente el 16 y el 18 van a afectar al cervix de los pacientes femeninas y pues está relacionado con los casos de cáncer cervicouterino, de tal manera que es una serie de eventos, ¿verdad? Una historia natural de la enfermedad donde pues alguien tiene contacto sexual con otra persona que tiene el virus del papiloma humano, puede tener síntomas o no puede tener síntomas, sino todos los pacientes que tienen papiloma no todos tienen verrugas, entonces tú puedes ver a la persona sin nada, sin ninguna lesión genital, tienen relaciones sin protección y se pueden contagiar del virus del papiloma. Este se va a incubar ahí en las células de transición del epitelio, del cervix de la persona del sexo femenino y tardan a veces hasta 10 años en convertirse en un cáncer. He aquí la importancia, por ejemplo, de las pruebas de tamizaje como es la citología cervical. Sin embargo, apenas en México no tiene muchos años que se empezó a generar la vacunación ya ahora sí que de manera masiva a las niñas en más o menos cuando tienen 10 años de edad, ¿verdad? Cuando todavía están en la primaria donde teóricamente no deberían de haber tenido contacto sexual previo y de esta forma pues tratar de disminuir la incidencia y prevalencia del cáncer cervicouterino. Y esto no se nos ocurrió a nosotros, hubiera estado bien, pero no somos tan brillantes, se lo copiamos a otros países del primer mundo donde, por ejemplo, en Noruega, en Australia, en Suiza, el cáncer cervicuterino ya es rarísimo porque todas las mujeres y los hombres están vacunados contra el cáncer cervicuterino.
bueno, no contra el cáncer, contra el virus del papiloma humano, de tal manera que si no hay transmisión del virus del papiloma, pues no hay casos de cáncer cervicouterino. Entonces, han sido víctimas de su propia efectividad. Por otro lado, las vacunas, como todo en medicina, pues tienen un riesgo de generar un daño, ¿verdad? Uno de cada 100,000 pues va a tener una reacción alérgica, a lo mejor leve, pero uno de cada 500,000 a lo mejor fallece de una aplicación de una vacunación, ¿verdad? O le da un Guillain-Barré o tiene algún problema neurológico o alguna situación. Y estos son los casos que hacen que parezca que las vacunas son malas, ¿verdad? Perdón. Porque, por ejemplo, si tú nada más te fijas en los casos de efectos adversos de la vacunación sin ver los casos de éxito, pues obviamente la gente empieza a pensar, pues las vacunas son malas, ¿verdad? Si yo tenía bien a mi niño, le pusieron X vacuna y ahora no camina, pues no, las vacunas nos están haciendo daño, pues porque nada más estás viendo ese caso de manera aislada. Sin embargo, otros 100,000 niños se hubieran muerto de esa misma enfermedad, como el polio, por ejemplo, si no se hubieran vacunado, ¿verdad? Hubieran quedado con secuelas graves para su calidad de vida. Ahorita, por ejemplo, es muy raro que haya un caso de polio, sumamente raro afortunadamente. Sin embargo, si son observadores y ven gente, a lo mejor ahorita anda en sus 60, 70 años o más, todavía se ven secuelas de polio. Sí, tienen problemas para caminar, usan auxiliares de la marcha, usan órtesis, usan bastones, tienen marchas anormales, porque pues antes era una patología que afectaba a muchas personas en nuestro país. Gracias a la vacunación, pues ya no hay casos de polio. Sin embargo, en lugares donde no hay unos sistemas adecuados de vacunación, por ejemplo en la India, por ejemplo en lugares con una densidad de población muy incrementada, o bien lugares de primer mundo que la gente ya no quiere vacunarse, como Estados Unidos, pues puede haber casos de este tipo de enfermedades que habían sido erradicadas anteriormente. Medidas epidemiológicas, bueno, el equipo de protección personal en campo y en laboratorio, aislamiento y cuarentena, muy importante el aislamiento y la cuarentena. En el caso del COVID, pues no vamos a hablar mal de nadie, pero no se hizo de manera adecuada, ¿sí? Simplemente que cuando nos pidieron que nos aisláramos y no saliéramos, pues mucha gente le valió, ¿verdad? Andaba afuera, daba sin cubrebocas, hacían bodas, hacían fiestas, iban a la playa y pues bueno, hizo un contagiadero de COVID y mucha gente falleció desafortunadamente. Sin embargo, si se hace de manera adecuada, pues es muy útil el aislamiento y la cuarentena, ¿sí? Probablemente esas personas que están en aislamiento fallezcan, pero sean las únicas que fallecen, ¿sí? Esto ha pasado, por ejemplo, en casos de ébola, ¿sí? En África, donde pues aíslan una comunidad entera para que no salga nadie ni entre nadie. Y pues la mayoría fallecen, pero el virus no se disemina a otras partes, ¿verdad? En el caso del ébola, pues bueno, es muy aparatoso y muy rápidamente da síntomas. Entonces, pues es relativamente sencillo darse cuenta de que lo tienen, pero hay enfermedades que tardan más tiempo en tener los signos y síntomas. Entonces, uno puede andar como portador asintomático semanas y estar haciendo un contagiadero, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Desinfección y esterilización, ya lo veíamos cuando platicamos de los antecedentes históricos de la epidemiología. Pues ahorita es muy obvio, ¿verdad? Vas a hacerle una incisión a un paciente. Obviamente el material está limpio, está esterilizado, está todo bien, pero antes a lo mejor no, ¿verdad? Agarrabas ahí un cuchillo y con eso hacías la herida, medio lo limpiabas ahí con un trapo y luego hacías otra herida. Entonces esto es una cosa horrible, ¿verdad? De contaminación. Transporte seguro de muestras, lo mismo que decíamos, y se la dan ahí al operador de ambulancia y ándale, llévala. No le dicen ni qué tiene, ahí tiene ébola, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Protocolos de notificación y vigilancia, muchas veces, y aquí también yo me voy a echar tierra, no todos somos perfectos, nos da flojera avisar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que llenar papeles, tienes que hacer un registro epidemiológico, ¿verdad? Donde hay epidemiólogo, pues es relativamente más fácil, porque le avisas nomás al epidemiólogo, ya el epidemiólogo hace el registro y le dan seguimiento y todo esto. Pero en los lugares donde no hay un epidemiólogo o tienes que ir a otro lugar para que haya un epidemiólogo, pues es responsabilidad del médico tratante, pues notificar, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, estás en tu consultorio y ves a un paciente con una lesión sospechosa de sarampión, ahorita que probablemente ha habido algunos casos y probablemente haya más,
pues es tu responsabilidad notificarlo, ¿verdad? Avisar, oigan, saben que había un paciente con una dermatosis, con estas características, fiebre, tiene manchas de Koplik en la mucosa oral, pues probablemente sea sarampión, es un caso probable. Pero hay que avisar, ¿sí? A la Secretaría de Salud para que le den seguimiento, vean dónde vive, hagan el cerco, pues se aseguren que no vaya a la escuela, a ver si no hay más contagios, ¿verdad? Si nos da flojera y decimos, nah, a lo mejor no es, nada más darle paracetamol y ya luego vemos, pues estamos ahí haciendo un bloqueo, ¿verdad? Una, si no reportamos los casos, pues aparentemente no hay, ¿verdad? Si se fijan, por ejemplo, en nuestro estado, Aguascalientes somos de los primeros lugares en suicidio, ¿verdad? Y si lo ves de manera así externa, pues dices, esos hidrocálidos son bien depresivos y bien activos y se suicidan, ¿verdad? Pero si lo piensas de otra manera, probablemente en Chiapas haya más suicidios, simplemente por la cantidad de gente que vive allá, pero no se notifican, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, eres un chapaneco, vives ahí en medio de la selva, vas y te cuelgas y ¿quién se entera? Nadie se entera, ¿verdad? A lo mejor tu esposa, tus hijos obviamente se enteran que no llegaste, pero pues no saben a dónde te fuiste, no saben si te fuiste a otro lugar, si falleciste, si te suicidaste, y en todo caso, aunque supieran, pues no van a ir a avisar, ¿verdad? Ay, mi papá se suicidó. Pues nadie se va a enterar y entonces aparentemente hay 2 casos de suicidio al año, ¿verdad? Lo mismo pasa con las enfermedades epidemiológicas. Si nosotros no avisamos la cantidad de casos probables que hay, pues estos registros están infravalorados o infraestimando una cantidad de casos probables. Entonces, fíjense, durante una epidemia de influenza o COVID, que ya nos han tocado las dos aquí en Aguascalientes, el uso de cubrebocas y protección ocular, el aislamiento de los casos, el rastreo de contactos y la vacunación. Eso es lo más fácil. ¿Qué tenemos que fomentar como personal de salud? Pues vacúnense cada año. Ahora que hace poquito vinieron a vacunarlos del sarampión y del COVID y eso, pues hay que ponernos la vacuna. Hay casos muy concretos donde no se puede vacunar uno, ¿verdad? Un paciente que está inmunosuprimido, una paciente embarazada, a veces en cierto tipo de vacunas donde usan virus atenuados, pues sí no se puede, ¿verdad? Porque le vas a generar un daño. Pero si es una vacuna donde están utilizando fragmentos del patógeno, pues ahí no pasa nada, ¿verdad? Sí hay que aplicar las vacunas. Ahora, dependiendo de dónde estemos, pues son las vacunas que necesitamos, ¿verdad? A lo mejor a ustedes no les serviría de nada ponerse una vacuna contra algún microorganismo que no hay aquí en México. Pero si vas a África, bueno, pues ahí cambia la cosa, ¿verdad? Va a haber una cantidad considerable de patógenos que no estamos acostumbrados a tener y nos pueden hacer daño. Lo mismo pasa, por ejemplo, si conocen a un alemán por internet y lo invitan a venir, o a una alemana, te consigues una alemana de novia por internet, te la traes a Aguascalientes, dices, la voy a llevar estos tacos de la esquina para conquistarla. Y ya estás en los tacos bien feliz y en 3 días se murió de diarrea, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque allá no comen lo que comemos acá. Entonces a lo mejor pues no era tan buena idea llevarle a los tacos de dudosa procedencia, donde no hay muy buena higiene, que a lo mejor a ti pues te da un poquito de cólico, un poquito de flatulencias, diarrea, un mediodía y ya. Pero a una persona que no está expuesta a ese tipo de patógenos, pues puede ser mortal, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando llegaron los españoles a México? O aquí a América, pues más bien. Sí, traían armas, traían caballos, traían armaduras, pero traían enfermedades. Sí, también esa fue una cosa que arrasó con las personas que eran nativas de acá porque eran más higiénicas. Sí, los españoles traían un cochinero. Y imagínense simplemente el hecho de viajar en barco, ¿sabe cuántos meses para llegar a otro lugar con medio bañándose, medio no bañándose? Pues ya es una medida, ahora sí que eres un arma biológica, ¿verdad? Y esto se ha utilizado muchas veces como armas, ¿sí? Las armas biológicas no son nuevas. Por ejemplo, cuando había la peste o la lepra, no era infrecuente que aventaran el cadáver de una persona con peste a una ciudad que querían conquistar o que querían sitiar, pues para que se contagiaran las personas y se enfermaran y fuera más fácil atacarlas una vez que las personas estuvieran enfermas. Entonces aquí la idea es usarlas obviamente para tratar de evitar una diseminación de una enfermedad. Sin embargo, pues ya ven cómo somos los seres humanos, que nos encanta pues matarnos unos a otros, ¿verdad? Pero eso no es lo adecuado. Niveles de bioseguridad, bueno, no es lo mismo protegerte contra un microorganismo que usualmente no es patógeno. Sí, por ejemplo, que se les ocurrió un Staphylococcus aureus, un Staphylococcus epidermidis que todos tenemos en la piel. Que pues sí, bueno, te puedes infectar por una cuestión así no muy, muy grave. Que es un nivel de bioseguridad 1.
a un nivel 2, por ejemplo, que es el VIH y la hepatitis B. Nadie quisiéramos tener este tipo de infecciones. Un nivel de bioseguridad 3, que es un nivel alto como la tuberculosis, ¿verdad? Es una enfermedad que sí se cura actualmente afortunadamente, pero el tratamiento es largo. O sea, si te contagias de tuberculosis mínimo te vas a echar un año de tratamiento y ahí vemos, ¿verdad? Porque hay casos que son resistentes a fármacos que van a exponer ustedes más adelante y pues se puede llevar más tiempo. Ahora los medicamentos antituberculosos pues son hepatotóxicos, entonces a lo mejor sí matas a la tuberculosis, pero también te avientas tu hígado, ¿verdad? Y el nivel de bioseguridad 4 muy alto, el ébola, por ejemplo. Sí, ahí sí te contagias y la probabilidad de que fallezcas es muy alta. Sí, casi todos se mueren. Habrá uno que no, porque en la medicina acuérdense que no hay absolutos, sí. Entonces, un caso pues no se morirá de ébola, pero la mayoría sí. La importancia de la bioseguridad, bueno, reduce infecciones nosocomiales. Protege al personal de salud, previene brotes y epidemias, como estábamos comentando. Es fundamental para la salud pública y obviamente la epidemiología. La bioseguridad es un pilar fundamental de la medicina y la epidemiología, ya que permite trabajar de forma segura con agentes biológicos, proteger la salud individual y colectiva y controlar la propagación de enfermedades. Por ejemplo, lo que comentábamos antes que utilizaban bueno, los que saben de laboratorio, pues actualmente a lo mejor para hacer un examen de orina, pues hay las tiras reactivas, ¿verdad? Pueden ver la orina en un microscopio, sí, es una manera pues segura de trabajar con una muestra de orina. Sin embargo, a lo mejor antes los alquimistas pues probaban la orina, ¿verdad? Entonces imagínense, están ahí en contacto con la E. coli, en contacto con Proteus, en contacto con X y Z microorganismo, y sí, a lo mejor se hacían muy hábiles ahí los alquimistas en determinar, ay, sí, mira, tenías VIH con tu orina, pero pues ya tienes tú también, ¿verdad? Que bueno, no se transmite por la orina, sí, no se asusten, pero es un ejemplo burdo, ¿sale? Entonces la idea aquí pues es hacer diagnósticos y tratar a los pacientes, pero tampoco contagiar al personal de salud ni al resto del personal que está ahí en contacto. Muchas veces a lo mejor el médico, la enfermera, pues sabe estas medidas de bioseguridad, pero simplemente todo el personal que esté en contacto con los servicios de salud debería estar informado de estas medidas de bioseguridad, ¿sí? Van a ver en el hospital a lo mejor la señora o el señor del aseo, pues que anda ahí sin cubrebocas, sin guantes, agarrando las bolsas, y si tú como interno te valió y aventaste una jeringa, ¿verdad? A un lugar donde no iba, a lo mejor esta persona pues se puede picar con esa jeringa y el paciente tenía hepatitis C y pues ya se contagió, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante este tipo de medidas del RPB y de la bioseguridad. Aquí está lo que les comentaba, la norma oficial mexicana 087, que se van a machetear este número porque va a venir en el examen, donde dice norma oficial mexicana, protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos, biológicos infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. Entonces, ya está hecho, ya está escrito. Fíjense, desde el 2022 sacaron esta norma, probablemente desde antes. Desde el 2002, establece los criterios para la clasificación y el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos generados en los establecimientos de atención médica, con el objetivo de proteger la salud pública y el medio ambiente. La norma es de observancia obligatoria para todos los generadores de RPBI y para los prestadores de servicios relacionados con su manejo, de tal manera que todos estamos obligados pues a tener cuidado con estos residuos peligrosos biológico-infecciosos. No significa que no vaya a haber, ¿verdad? Tiene que haber, pues un hospital diariamente va a desechar una cantidad considerable de este tipo de residuos, pero hay que desecharlos de una manera adecuada para tratar de evitar una diseminación de otras cosas. No sé si supieron, por ejemplo, cuando era el COVID, inicialmente no incineraban a los pacientes, los entregaban en una bolsa cerrada, pero pues la gente bueno, la gente luego hace cositas que no deberían, pues iban y le quitaban la bolsa y abrazaban a su papá y pobrecito don Susanito y se contagiaban todos y en el velorio se morían otros 5, ¿eh? ¿Qué empezaron a hacer? Pues a cremar los cuerpos. Y ya nomás les entregaban las cenizas porque pues de esa manera la gente no se contagiaba, ¿verdad? Que no era su derecho, que los derechos humanos, que esto y aquello. Pues sí, pero es que la gente luego hace cosas que no debe hacer. A veces sabiéndolo o a veces sin saberlo, ¿sí? La ignorancia a veces es un arma muy peligrosa. O peor aún, los que saben que no deben hacerlo y lo hacen, ¿verdad? Entonces, bueno, norma oficial mexicana 087. Define como RPBI aquellos residuos que contienen agentes biológico-infecciosos capaces de causar daño a la salud y los clasifica en 5 grupos: sangre y hemoderivados, cultivos y cepas, residuos patológicos, residuos no anatómicos y objetos punzocortantes.
Asimismo, clasifica los establecimientos generadores en 3 niveles, 1, 2 y 3, de acuerdo con su capacidad instalada o volumen de residuos producidos, lo que determina los requisitos diferenciados de manejo. O sea, ahí está todo escrito, pues no tenemos que pensar qué vamos a hacer con todas estas agujas, ahí ya dice, nomás hay que leer la norma oficial mexicana, ¿verdad? La norma regula de manera integral las etapas del manejo del RPBI que incluyen identificación, separación, envasado, almacenamiento temporal, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Establece especificaciones técnicas claras sobre los tipos de envases, códigos de color, límites de llenado, tiempo máximo de almacenamiento y condiciones de seguridad, además de exigir programas de contingencia ante derrames o accidentes. En conjunto, la norma oficial mexicana 087 constituye un instrumento fundamental de bioseguridad en el sistema de salud mexicano al reducir el riesgo de infecciones ocupacionales, comunitarias y daños ambientales asociados a un manejo inadecuado de los residuos. Entonces, bueno, aquí no nos vamos a meter a leerla a detalle, ¿verdad? Pero aquí viene la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, que si van a echarle una leidita, si aquí no le entienden en el video o no se ve bien por la calidad, pues hay que buscarla, está en internet, ¿verdad? Es gratis todo esto. La pueden descargar. Viene la clasificación de los niveles, ¿verdad? De los establecimientos. El nivel 1, unidades hospitaleras de 1 a 5 camas. Por ejemplo, pues una unidad de medicina familiar, ¿verdad? Nivel 2, unidades hospitaleras de 6 hasta 60 camas, ¿verdad? Un hospital, pues pequeño. Y un nivel 3, unidades hospitaleras de más de 60 camas. Un hospital general de zona, por ejemplo, ¿verdad? En relación a la cantidad, por ejemplo, pues centros de toma de muestras, ¿sí? Nivel 2 sería un establecimiento que generen de 25 a 100 kilos al mes. Y el nivel 3 que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI. Fíjense, los establecimientos generadores independientes del nivel 1 que se encuentran ubicados en un mismo inmueble podrán contratar los servicios de un prestador de servicios común, quien será el responsable del manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, que es muchas veces lo que hacen en la parte particular, ¿verdad? Contratas a una persona o una empresa que se dedica a ir por tus RPBI y tú ya te quitas de problemas. Manejo de los residuos biológicos infecciosos. Los generadores y prestadores de servicios, además de cumplir con las disposiciones legales, deben de cumplir con las siguientes fases de manejo, ¿verdad? Que es lo que ya platicamos. Los tipos de residuos tenemos que la sangre pues es líquida, ¿verdad? Tiene que estar envasada en recipientes herméticos de color rojo. Cultivos y cepas de agentes infecciosos son sólidos, son bolsas de polietileno de color rojo. Residuos patológicos, sólidos o líquidos, dependiendo, ¿verdad? Si son sólidos, bolsas de polietileno amarillos. Si son líquidos, recipientes herméticos amarillos. Residuos no anatómicos sólidos, bolsas de polietileno rojos. Si son líquidos, recipientes herméticos rojos. Y objetos punzocortantes, que creo que es el que todos hemos visto en un hospital, que son sólidos, que son recipientes rígidos de polipropileno de color rojo. Las bolsas de polietileno de color rojo translúcido de calibre mínimo de 200 y de color amarillo translúcido calibre mínimo 300, impermeables y con un contenido de metales pesados de no más de una porción por millón y libres de cloro. Además deberán estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Deberán cumplir con los valores mínimos de los parámetros de la tabla 3, que ahorita está más adelante, y no debemos de llenarlas más del 80%, ¿sí? Cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertas o vaciadas, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, pues bueno, aquí esa es una foto de cuando era lo del COVID. Aquí yo estaba de R1 de medicina familiar y pues no éramos expertos en COVID, pero pues tuvimos que entrar a atender a este tipo de pacientes porque pues bueno, cuando las enfermedades salen de control, pues no hay suficientes neumólogos, por ejemplo, para atender a todos, entonces nos tuvimos que capacitar para mover el ventilador, para manejar a los pacientes con este tipo de patologías, pero aquí lo que quería que vieran pues era el equipo de protección. Si se fijan aquí esta compañera pues traía una máscara de protección personal con filtros que había que estar limpiando, sus propios gogles, su cofia y su bata, y acá pues yo traía un cubrebocas N95 que este sí era desechable, los lentes, ¿verdad? De protección y abajo los lentes de aumento, que estos se tenían que desinfectar cada vez que se utilizaban. Y el resto pues es desechable, como pueden ver la bata, la cofia, y debajo de esto pues hay un uniforme de tela que pues ese sí se lava, ¿verdad? Pero todo esto lo teníamos que poner y quitar cada vez que entrábamos y salíamos del área. Entonces no es un proceso rápido ni sencillo, pero sí hay que conocerlo.
¿Sale? Entonces, si se fijan, hay un manual de la Organización Mundial de la Salud sobre bioseguridad. Tenemos la CDC, ¿sí? La CDC es de Estados Unidos. Y la poderosísima norma oficial mexicana 087. Si no se les olvida, échenle una leidita. Más adelante vemos si comentamos algún otro apartado. Pero por lo pronto, pues esto sería todo de bioseguridad. Cuando les deje las clases así grabadas, no les había dicho, pero hay que hacer un resumen a mano de la clase de una hoja nada más, de un lado, de los dos lados, mínimo un lado, máximo los dos lados, con la bibliografía que aquí se las estoy poniendo. A mano le toman una foto, la convierten en PDF y la suben a la plataforma, ¿sí? Les voy a poner el espacio correspondiente para que la puedan subir ahí, pero ya lo pueden ir realizando, ¿sale? Entonces nos vemos para la siguiente clase. Buenas tardes, que estén bien.